Volvemos a hablar hoy por aquí del caso de Diego Fernández Lima, y es que hemos estado recopilando ciertas informaciones, cosas que no habíamos comentado por el momento. Un crimen ocurrido hace unos 40 años, pero que los restos de este chico que desaparece con 16 y que, como os digo, hace unos meses atrás se encuentran unos huesos en la casa de una persona, en el jardín de una persona, mientras estaban haciendo una obra, y de hecho la persona que supuestamente sería la culpable dicen, según la ley, que no tendría ninguna condición ni se le podría condenar. Obviamente se están buscando proyectos que busquen justicia para este tipo de casos como el de Diego, ¿no? Esta iniciativa que busque garantizar a las familias y a la sociedad el derecho a la verdad y a la justicia. Hablamos de Argentina, pero también en otro tipo de casos hay contextos y antecedentes que suelen pasar, ¿no? En donde se dice que la normativa establece la prescripción que comienza a correr desde el momento en el que ocurre el hecho. Como nosotros decíamos, aquí en el caso de Coglan, si el cuerpo se encuentra hace 3 meses, pues se empezaría a investigar el caso pues hace esos meses. Así que en el Código Penal argentino establece que los homicidios simples prescriben a los 12 años y los calificados a los 15. Por lo que, según lo que comentamos en el caso de que hayan pasado 43 años, si se comprueba que el sospechoso, Christian Graf, que hablamos de él ahora, fue autor material del hecho, no tendría una pena de cárcel. Esto impediría a la familia de Diego Fernández y a la sociedad de derecho obtener una justicia real. Lo que sí puede haber es un presunto encubrimiento, del cual estaremos hablando, y vamos a ir recopilando por aquí ciertas cosas. Vamos a ver una testigo que me decíais que era falso y demás, y he encontrado justo la entrevista, que estaba prácticamente oculta. Y luego también por aquí un poco viendo lo que decía su abogado. Vamos a darle, y ahora seguimos dando más información de este caso y opinando acerca del tema. No sabe qué pasó y desconocía que está el cuerpo ahí. Y lo mata una persona y lo entierra en ese lugar. Y Graf desconoce que había una persona enterrada ahí porque no fue el autor del hecho. ¿Pero qué pasó? El cartero dice, perdón, tengo un cuerpo acá en la valija, lo voy a dejar acá adentro. No es criminólogo. ¿No es racional eso, doctor? No sabe qué pasó y desconocía que está el cuerpo ahí. Y de lo que fueron las pericias del cuerpo... ¿Pero cómo desconocía que estaba el cuerpo ahí? ¿Convivió 40 años con un cuerpo y no sabía? Le voy a explicar. Todo lo que está de jardín para arriba, usted lo puede ver. Pero lo que está de jardín para abajo, lo que está bajo tierra, usted lo desconoce. Pero tenía 16 años. A ver, evidentemente ni el abogado se cree esta historia. O sea, ni el propio abogado se lo cree. Cuando hicieron el pozo ahí. Se puede dar cuenta que alguien hizo un pozo ahí. Lo que no podemos, es que tiraron un cuerpo. Lo que no podemos... Y que justo eran compañeros de colegio, pero bueno. O sea... Le plantan un cuerpo allí de casualidad a una persona que era justo compañero de él en la escuela. Las casualidades existen, pero hasta cierto punto, Podemos establecer con seguridad si es en la última semana de julio del año 84, la familia Graf, y hablo del padre, hablo de Christian Graf, hablo de la madre, estaban o no en su domicilio. A ver si me entiende. Si en el domicilio no había nadie, pero, doctor, y había acceso desde la calle Naón. ¿Pero usted qué dice? Que entró a la casa, se tropezó, se golpeó solo y después se enterró. No, para nada. Sí. Le voy a explicar. La muerte de Diego Fernández Lima fue una muerte violenta. Fue una muerte traumática y provocada con una herida de arma blanca. Bien. O sea, en otras palabras, a Diego Fernández Lima... Lima... está fenómeno. ¿Quién lo mató? ¿Graf? No lo mató Graf. Eso es lo que le estoy diciendo. Lo mata una persona y lo entierra en ese lugar. Y Graf desconoce que había una persona enterrada ahí porque no fue el autor del hecho. ¿Pero qué pasó? El cartero dice, perdón, tengo un cuerpo acá en la valija, lo voy a... No, es que es de locos. O sea, estamos debatiendo aquí de una forma... desconocía, sí, pero luego a la hora de hacer la obra, muchas preguntas. Y que los obreros no tocasen esto, no tocasen lo otro... Es raro, no quería que sacasen un árbol justamente que estaba allí. Es que según el abogado, la familia Graf salió de la casa justo en el momento en el cual por algún casual llega allí a la casa Diego Fernández Lima, terminan con su vida ahí y luego meten su cuerpo en el patio mientras ellos no estaban. Y no los ve nadie, ningún testigo, nadie de la familia, absolutamente ningún vecino. También nos preguntamos el olor, o sea, no sé.
La verdad es que es cuanto menos extraña esta teoría. Y vamos ahora con el testimonio radiofónico de Silvina Pedro, que también fue una compañera de colegio y amiga de la familia de Diego Fernández, que mucha gente me decía que era falso. Este testimonio que nunca había salido en ningún lado, pues lo hemos encontrado. Sinceramente estaba bastante oculto, la verdad. Pero aquí está, aquí lo tenemos, vamos a escucharlo y vamos a ver qué evidencia podemos sacar de lo mismo. Primero, decinos quién era Diego, qué conocimiento tenés de él. Mira, yo con Diego hice toda la primaria, soy vecina, a una cuadra vivíamos, y un pibe divino, todo el tiempo con una sonrisa, pícaro. Era eso, digo, era un niño común, y bueno, que de pronto, ya que en la secundaria ya nos separamos, o sea, él tomó lo que es industrial y yo comercial, pero seguíamos contactados en el barrio. Eran del y círculo, siempre con el deporte. Eran del círculo de amigos del barrio, los típicos amigos del barrio donde salían, se encontraban. Sí, yo ya a los 13, 14 años no tanto, pero nos veíamos, nos saludábamos, siempre se iba a jugar fútbol. Y, o sea, no era de su íntima en la secundaria, o sea, fui íntima en la primaria, hicimos viajes egresados juntos. Pero bueno, yo soy amiga de la familia. Bien, y ese acercamiento familiar, ¿qué nos permite descubrir? ¿Qué pasó? ¿Cómo era en ese seno familiar el día de la desaparición de Diego? ¿Qué se pensó? ¿Qué se creía? ¿Cuál fue la búsqueda? Mira, yo estuve más que nada ayer con la mamá tomando un tecito y charlando y buscando respuestas, ¿viste? Ella sigue diciéndome que, ¿viste? Hasta el día de hoy creo que sigue mirando por esa ventana a ver si llega Diego. O sea, era un chico normal, se había ido de su casa para volver, para cenar. Bueno, esta chica bastante cercana también hablando, obviamente, de la madre, ¿no? Que muchas veces nos preguntamos qué pasó con la madre porque fue ella la que entregó el ADN. ¿Entendés? No se llevó ni documentos, o sea, no se llevó su motito, o sea, no había nada, que era lo que después la policía puso como fuga de domicilio, nada tenía que ver con eso en realidad. Sabíamos que algo le había pasado, por eso no regresó. ¿Y cuál fue la búsqueda que en aquel momento se hizo? ¿Te acordás? ¿Te lo contaron? Me lo contaron y lo viví, yo también era, viste, hace 41 años, ¿no? Sí. Uno ahora trata de buscar de vuelta en su memoria esos recuerdos. Yo me acuerdo de los panfletos de Diego, viste, que se ve ahora por todos lados, en los negocios, en árboles. Y bueno, era la búsqueda, y la policía le había dicho eso, ya va a volver, le dijeron eso a la mamá, ya va a volver, señora, se habrá ido con una chica. Eso fue una respuesta de esa policía de ese entonces, ¿no? Que veníamos de la salida de una dictadura y comienzo de una democracia. Y ahora en el tiempo pasaron 41 años y nos encontramos en este 2025 con este hallazgo. Lo clave, evidentemente, sería saber qué cosas fueron las últimas que dijo Diego Fernández, de a dónde iba. Porque no quiso decir a la casa dónde iba, pero seguro que dio alguna pista o algún detalle a sus familiares. Con este avance de la ciencia que permite saber que esos huesos que se encontraron pertenecen a Diego, ¿y cómo resonó en la familia el hallazgo? Y tremendo. Un impacto. Yo soy muy amiga de Javier, me llama antes que salgan las noticias a contarme esto, porque yo fui parte de la infancia de Diego, y realmente fue impactante. Él es como que todavía está en shock, o sea, a la mamá no prende la tele, o sea, hay mil cosas que no quieren que vea imágenes, pero es muy fuerte. Después de 41 años, gracias a esta tecnología y gracias a esos avances, que aparezca que era Diego, esa persona que estaba enterrada ahí. Silvina, empiezan a aparecer ahora testigos, así como bueno, vos contás su historia, empiezan a aparecer testigos de los momentos vividos a nivel escolar, ¿no? Y aparece un ex compañero de secundaria que se llama Adrián, que hizo una denuncia. Bueno, vamos a escuchar ahora a ver qué tiene que decir sobre este chico, el Adrián Farías, que dijo que Diego intentó viol. Y también yo lo que estuve viendo en otros medios de comunicación es que esta mujer dijo que no se sabía nada de la familia Graf, que incluso ella había visto la libreta del padre de Diego
y que el nombre de Graf no salía por ninguna parte. No sabemos si a lo mejor la vio con mucha antelación o lo que sea, o si habría otra libreta, o si realmente el padre nunca estuvo tan cerca como llegamos a pensar. Bastante, digamos, difícil, Fuerte. si se quiere, y muy fuerte. ¿Cómo lo tomás Sí, esto? sí, lo Vos vi. habiéndolo conocido, digamos, en circunstancias quizás más niños, ¿no? Porque estaban en Claro. el primario. Digo, esto a nivel secundario, ¿vos crees que puede trascender, que esto puede ser real, que esto... ¿Cómo Realmente lo ves me vos? sorprendió mucho. Ujú. No, me sorprendió. Y realmente que vaya a la fiscalía y declare. Claro. De parte de, si fuera así. Vamos a aclarar un poquito de qué se trata. Adrián es un ex compañero de secundaria que cursó justamente con Graf, que es el que es el dueño de la vivienda donde se encontró La el familia cuerpo. dueño, ¿no? Y claro, y Diego también, y él lo acusa de haberlo violado en el baño del colegio secundario al que concurrían. Dice que es un tema que él tuvo que tratarlo mucho tiempo en terapia, que recién lo pudo expresar después de muchísimos años, y él hace esta denuncia, ¿no? de Diego, de que Diego fue el autor de una violación en el colegio, en el baño del colegio, en el secundario por aquellos años, para lo cual, como decía recién Silvina, va a tener que hacer la denuncia a nivel judicial para esto, ¿no? No sé qué respuestas van a haber, porque Diego no está. Pero Claro, bueno, o sea, por eso hay una persona que ya no puede defenderse. claro. Pero por eso, si es parte de su verdad, por supuesto que debería la fiscalía atestiguar su vivencia. Claro. Igual, no. ¿Fue a la fiscalía este señor en algún momento? ¿Hay algún dato más sobre este tal Farías que salía ahí en varios medios y tal? Parece que no ha vuelto a salir, ¿no? Ese hombre. Terminamos de decir que sigue siendo la víctima Diego, ¿no? Por Que supuesto, está muerto Diego, ¿no? por supuesto, nada hace que lo tuvieran que haber asesinado. Y de Graf, ¿vos lo conocías a Graf? No, No. no, realmente no. Ujú. No. Como vecino de Es la más, zona. cuando empieza esta noticia, claro, cuando empieza esta noticia que empezamos con los compañeros de la primaria a buscar, y Javi me llama y me dice, ¿el apellido Graf te suena? Le digo, no, realmente en la primaria no estuvo, porque imagínate que Javier tenía 10 años, Claro. entonces muchas cosas, era muy niño, Ujú. y bueno, y después apareció ya en el grupo de la secundaria, che, es Jirafas, que iba con Diego, bueno, ahí ya empezaron los chats a aparecer, de afuera del exterior, a otro compañero. Bueno, fíjate que aún mucha gente recordaba lo del apodo del jirafa y tal, ¿eh? O sea, 40 años después, ¿eh? Es tremendo. Porque fijaos, algunas personas acordándose de eso, de que lo llamaban jirafa a Graf, que apareció ahí, se acordaban de Diego totalmente, mientras que luego le preguntan a Graf y él dice que no se acuerda de nada y que ni siquiera se acuerda de ese chico, que aparece enterrado en su propia casa. A ver, es muy llamativo, sinceramente. Oye, yo también, pensando un poco en lo que decía el abogado de que supuestamente le entraron a la casa, le dejaron un cuerpo cuando ellos no estaban y demás. A ver, yo supongo que tendrán que probar que estaban de viaje justo en ese momento, en ese día. Algunos boletos tiene que haber para llegar a decir semejante cosa. O tiene que haber algo, unos boletos del cine, o no lo sé, la verdad. No sé de dónde va a salir el abogado, pero para sacar una conclusión así de la nada, o sea, sin más, supongo que tendrá que tirar de algo, ¿no? Mi pregunta también es si Christian Graf o su familia tuvieron perro en algún momento. ¿Tuvieron algún animal? ¿Algún perro? Porque, no sé, incluso la casa de al lado tenía perro, ladraba cerca de ese lugar donde luego se encuentran esos restos, porque evidentemente sabemos que el cuerpo lleva ahí muchísimos años, 40, ¿no? 41. Entonces, ¿en algún momento tuvieron perros? Si no lo tuvieron, habrá que preguntarse también el por qué, ¿no? O sea, podrán decir, bueno, es que no nos gustan los animales, ¿por qué tal? Pero bueno, yo también me preguntaría algo así, ¿eh? Por ejemplo. Sale a atestiguar esto, bueno, claro. y se empieza a armar, porque la libretita famosa del papá no estaba este apellido. No estaba, claro. No. Y ayer, mira, yo estuve con Javier ayer bastante en el día, y a la noche también cenamos, y realmente no, él necesita saber la verdad, ¿viste? Como que, ¿qué pasó? Sin Las duda. preguntas, porque hasta la mamá me dice, Diego era muy bueno, siempre me ponía a la mesa, me acompañaba,
era un chico normal, ¿entendés? Ujú. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Viste? Es la pregunta. ¿Vos crees que Es que evidentemente tiene que haber un motivo, siempre lo hay en este tipo de casos. Y como os digo, es la hora de encontrar indicios que cuestionen si la familia Graf sabía que ahí había un cuerpo o no sabían nada, que es un poco lo que está en entredicho. Evidentemente yo presuntamente creo que sí que lo sabían, pero hay que probarlo, hay que tener indicios. Bueno, lo del perro pues era algo, un indicio más, ¿no? A la hora de encontrar y de hacer el relato de hechos. a partir de Cristian, de que pueda atestiguar y decir algo, se sepa la verdad? Y ojalá, realmente es lo que esperamos. Eso te iba a comentar, que hablábamos con Javier, que él en realidad me dice, había 4 personas en ese momento en esa casa, o sea, yo no puedo juzgar a nadie quién fue, solo quiero que alguien pueda contarnos qué pasó. Claro. Porque el final que Viste, tuvo, Javier claro. tiene... Claro, o sea, no quiere acusar a nadie porque no sabemos Ujú. quién realmente fue. Ujú. Obviamente Creo que- también lo que llama la atención como es que termina en la casa de los Graf, ¿no? Que Viste eso que cuando lo tampoco- vinculan con la sí. pasión con las motos, Ajá. él tenía un taller de motos y a Diego le gustaban mucho las motos. Ujú. Claro. No sé si algo por ahí. Todo muy confuso por el momento, todo muy confuso. Javier cree que, porque acá hay 2 etapas. Por un lado, Sí. ya saber qué pasó con Diego. Y creo que más allá del dolor que esto significa, se cierra una parte de la historia que estaba inconclusa. Y va a estar la otra parte, Ujú. ¿no es cierto? De saber Sí, sí. los motivos. Claro. En estos momentos Sí, sí, ¿qué pasó? claro, en estos momentos a la familia, a Javier, esto último le está generando mucha preocupación, mucha desazón. Espera, ¿qué sería el tema de esta declaración de que- nueva? Claro, de conocer verdaderamente las causales. Y sí, están conmovidos. Están conmovidos. Más allá de que es un nuevo duelo, porque más allá que uno sabía que existía la posibilidad que no esté vivo, siempre esa esperanza estaba latente. Claro. ¿Entendés? Ujú. A lo mejor decía la mamá, qué sé yo, se fue, está en otro lugar, espero que esté bien en otro lugar, pero que esté... O sea, fue un shock decirte, sí, es Diego, que está muerto y enterrado en una medianera. Hombre, claro, a ver, para la familia es tremendo eso, ¿eh? Aparte, muchas personas se preguntan qué es lo que está pasando en Argentina, que están dejando de lado este caso gravísimo, que es extraño, que las declaraciones y aquella entrevista parece casi irreal, llena de contradicciones por parte del señor Graf, mientras que todos los medios de comunicación no le están dando cobertura. La justicia se tendría que estar sintiendo presionada y aparte con ese proyecto de ley, ¿no? De colocar ese proyecto y demás para buscar justicia para este tipo de casos de un chico desaparecido que se encuentran los restos tanto tiempo después y que evidentemente es como que si la ley hiciese que haya crímenes perfectos. O sea, ¿este es un crimen perfecto realmente? Es una pregunta que duele, ¿no? Hacérsela, y evidentemente la familia o los amigos de este chico de Diego, pues no les gusta nada, ¿no? Hablar así de estas cosas. Y bueno, nosotros estamos como recopilando, nos faltaba por ver toda esta entrevista punto por punto, porque sí que es cierto que había algunas cosas que habían salido en ciertos titulares y demás, algunas llamadas de esta mujer, de Silvina, y que declaraba que no tenía como ningún conocimiento de conflictos entre Diego y entre Christian Graf, pero que evidentemente cree que sí que se conocían. Uh-huh. ¿Qué sabés vos cómo es que va a continuar esto en función de lo que estuviste hablando ayer con Javier y lo que nos puedas adelantar particularmente? ¿Qué se espera? Mira, él se está manejando con el fiscal y bueno, está viendo que están actuando súper bien, está súper agradecido
cómo se están moviendo. Y bueno, y ahí le van a ir indicando cómo sigue esto, cómo, o sea, no tenemos nada todavía muy concreto. Uh-huh. Hay una frase de Javier que describe que aún todavía está la bicicleta de Diego. La moto. La moto. Moto. Sí, sí. También habla de una bici, habla de trofeos y habla de que la cama todavía sigue esperándolo. ¿Están así? Sí, sí, tal cual. Yo entré el viernes pasado al cuarto de él, que hace más de 44 años que no entraba. Y está tal cual, sí, sí. Silvina. Bueno, y de hecho, no sé si mañana o, bueno, en el próximo en vivo que hablemos aquí, vamos a hablar del hijo. Creo que es un hijo de Christian Graf, que creo que ha dado un par de declaraciones, tenemos que encontrarlas y demás, pero ha dicho alguna cosa, ojo, porque eso puede ser bastante determinante a la hora de saber un poco el contexto de las motos y demás, porque supuestamente se decía que el vínculo que unía a Graf con Diego Fernández era lo de las motos, y que justamente haya una persona que es su hijo, que tiene 30 y pico años, si no me equivoco, que tiene un taller de motos, pues bueno, resulta un poco llamativo eso. Pedro, te agradecemos mucho este contacto, gracias por contarnos la otra historia que nos falta, ¿no? Hay muchas partes. Sí. Muchas partes que conforman el todo, y realmente el todo se va a cerrar cuando conozcamos la veracidad, ¿no? De saber quién fue y por qué y para qué realmente se necesitó todo esto. Les agradecemos a ustedes por estar acá firmes y tratando de esclarecer esto y ayudando, que son los que hacen que esto sea visible. Uh-huh. Obviamente lo que mueve un poquito a toda la gente a estar escuchándome, y somos prácticamente uno de los pocos que seguimos este caso, es conocer el porqué, ¿no? Las motivaciones que llevaron a terminar con la vida de un chico de 16 años y meterle el cuerpo en el jardín de este hombre, de Christian Graf, que bueno, en ese momento era un chico y que obviamente a día de hoy ya es un señor, y que si tiene algo que ver debería pagar por ello. Se sigue hablando muchísimo del caso de Diego Fernández Lima en la Argentina, un crimen ocurrido hace más de 40 años, pero que evidentemente han aparecido los restos hace unos meses atrás. Lo que pasa es que se está hablando de un detalle clave, un detalle que podría llegar a salvar a uno de los sospechosos por parte de la fiscalía, que sería Christian Graf, y también su familia, que sería un llamado al 911. ¿Qué pasa con esa llamada? ¿Realmente quién la hizo? Cuando se encuentran los restos humanos, dicen que hay una llamada que alerta de que ahí se encontraron restos, que destapaba todo este misterio. Pero realmente, ¿quién fue la persona que llamó al 911? Por un lado, tenemos al abogado de Christian Graf, que asegura que fue su propia familia, incluso creo que decía que la hermana había sido quien llamó o alertó a este número. Lo que pasa es que por otro lado hay un vecino que asegura que fue él el que vio cómo sacaban los huesos de esa obra, y que hizo una denuncia que permitió descubrir ese crimen de Diego Fernández desaparecido en el 84. O sea, la investigación dice que se inicia gracias a una llamada al 911 de un vecino, que él vio cómo justo estaban sacando esos restos. Dice, ¿qué es lo que se hace cuando uno está excavando y encuentra restos humanos? Esto es lo que se había preguntado. Aparte, este vecino le hizo una pregunta en esta llamada que duró apenas 2 minutos y medio, y dice, ¿qué se hace cuando uno está excavando y encuentra restos humanos? Esto es lo que le preguntó literalmente en este llamado, que me gustaría tenerlo, la verdad. No sé si lo van a filtrar en algunos medios, pero básicamente así es como justo iniciaron esa llamada, y obviamente uno de los casos más impactantes de los últimos tiempos en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Llamada que, como os digo, duró 2 minutos, se registró ese 20 de mayo, poco después de las 2, y del otro lado del teléfono estaba un vecino de la avenida Congreso al 3700, que relataba que desde su ventana él miró y que justo en esa obra linderas vio cómo sacaban lo que parecían ser huesos humanos, incluso un cráneo. Tenía que los obreros los tiraran para evitar
demoras en la construcción e incluso esta persona se supone que llegó a pensar que a ver si realmente iban a descartarlo y aquí no se iba a investigar nada, ¿no? Así que la policía llega allí después de esta llamada, según este vecino, y ahí se construye ese edificio de 10 pisos en el terreno donde alguna vez vivió Gustavo Cerati. También hay que decir que lo atendió Ingrid Cristina Graf, que es hija de la dueña de la casa que estaba en Buenos Aires, así que por casualidad estaba para cuidar a su madre allí, y esta mujer sugería que los huesos podían ser de una antigua iglesia de la zona. Su hermano, luego Christian Graf, que es considerado el principal sospechoso de los hechos, sumó otro tipo de hipótesis, una vieja que caballeriza, también lo de la iglesia creo que habló de ella, tierra traída para nivelar el jardín, si podrían ser huesos de algún monje o algo así. Bueno, en verdad muchas cosas que salieron y muchos detalles que llamaban la atención de todo esto, pero aún así lo que dice el abogado es que es Christian Graf, o bueno, más bien su hermana, la que llama al 911, pero por otro lado tenemos a un vecino que asegura que fue él quien llamó. Vamos a ver un poquito de lo que declararon más excompañeros de Diego y ahora seguimos hablando de esto. En el club, y lo que conocían son los amigos que teníamos en el club. En esta cancha, Diego Fernández Lima jugó durante 4 años. Fue el lugar donde Armando Mainoli fue su compañero de equipo en excursionistas y lo vio por última vez. Y a Diego lo recuerdo como un chico muy divertido, una persona muy empática, un chico que siempre tenía la sonrisa a flor de piel y en la punta de los labios. Él siempre se manifestaba alegre y siempre tenía el chiste ocurrente. La amistad con Diego había comenzado antes, en el baby fútbol de excursionistas. Hoy, 41 años después, Armando recuerda cómo se enteraron de la desaparición de Diego. No vino a entrenar 1 o 2 días y enseguida vino el padre, estuvo hablando con los padres que estaban encargados de la actividad y con los entrenadores y nos preguntaron si alguno de nosotros habíamos estado con él, si lo habíamos visto. Eso sí recuerdo, básicamente lo que recuerdo es que los entrenadores nos preguntaban si habíamos estado con él y que estaba el padre, que él se nos da obviamente muy desesperado. Las fotos del equipo muestran a Diego Fernández Lima en el año 84, con el shortcito y la camiseta número 19 de excursionistas. En esa foto, Diego tiene a su cuello un cordón, el mismo que fue identificado junto a los huesos en el fondo de la casa de la familia Graf. No es lo mismo la sociedad ni los medios de información del 1984 que los que encontramos ahora en el 2025. Nosotros en esa época me acuerdo que estaba la hipótesis de que se lo habían secuestrado para sacarle los órganos o pues se lo había llevado a una secta. Pero era porque era la hipótesis de muchas situaciones parecidas que había como en ese momento. Armando hoy es abogado y reclama justicia, pero fue presidente de excursionistas donde el recuerdo de Diego sigue imborrable. La verdad es que las hipótesis que tenían en aquel momento eran durísimas, ¿eh? O sea, que si secta, que si órganos, etcétera. Obviamente siempre hay ese tipo de hipótesis y, bueno, en aquella época, ¿no? En el 84. Aquí vemos todo este equipo excursionistas que le dedicaron muchos homenajes, muchas palabras a este chico, a Diego Fernández, y bueno, aquí lo vemos también a esta persona que lo conocía. Sé que no vamos a encontrar justicia porque como abogado sé que está prescrita la acción por el tiempo pasado, porque el tiempo que pasó es mayor a la pena máxima, pero más allá de eso, lo que me parece que es bueno tratar de mantener la noticia viva hasta que podamos darle un cierre definitivo, como ya te dije, no con la justicia que uno quisiera tener, pero por lo menos sí entendiendo qué pasó y con el repudio social a quienes perpetraron este asesinato. Bueno, dejarlo vivo en los medios de comunicación, eso se está haciendo también en YouTube. No he visto muchos youtubers hablando del caso, eso sí me parece raro, sinceramente. Es como que
no sé, los youtubers como que están aún con otros casos anteriores y tal. Y a mí, sinceramente, me gustaría que se pusiesen un poco con este caso, porque prácticamente somos los únicos que estamos hablando de este tema, ¿no? De Diego Fernández Lima, sacando todas las noticias. Y bueno, me parece que sería bueno que otros youtubers también compartieran un poco de sus apreciaciones y lo que creen que pudo pasar aquí en este caso, ¿no? Los medios de comunicación sí que están a tope con el caso. Vamos a ver un poco de otra entrevista que le hicieron al hermano. Aquí lo tenemos con el mapa de cuando fue visto por última vez. Infobae, que es uno de los medios que más info tiene, ¿no? del caso. ¿Eras menor o mayor? Ese vacío, ¿cómo fue para vos, para tu familia? Y fue muy duro, son 41 años de angustia, de espera, porque no es que, para nosotros Diego murió hace 15 días cuando nos enteramos, no es que murió hace 41. Nosotros tenemos la esperanza de verlo, Diego. Mi mamá, hasta hace 10 días, se asomaba siempre a la ventana a ver si Diego viene, o el teléfono de línea que nunca quiso darle de baja, por si llama. Pero bueno. No. Claro, ¿y cómo fue el momento en el que te avisaron que había pasado lo que pasó? Que primero fue una noticia, un artículo periodístico. Bueno, gracias a Gustavo Cerati. Claro, porque él vivía en la casa del al lado, sí. Pasa que la noticia primero decían que en la casa de Gustavo Cerati, pero en realidad era al lado. Gustavo no tiene nada que ver con esto. Claro. Pero bueno, gracias a Gustavo fue el canal para que se hizo famoso, se hizo viral y público. Y bueno, y ahí yo, la verdad que escuché la noticia, pero no la asocié. ¿No la asociás? No miro tele, miro deportes, no miro tele. Claro. Y mi cuñado empezó a leer más información del equipo de antropología forense. Y ahí llamó a mi sobrino y había muchos datos que coincidían. Había 3, 4 datos que podía ser Diego. Claro, claro. Y ahí... Qué increíble que hubo un periodista que creo que fue... A ver, también para la familia tiene que ser increíble que 40 años después llevan buscando a su familiar, ya sea hermano, hijo, etcétera, y justamente se encuentran que hay un cuerpo en la casa colindante a donde vivía Gustavo Cerati. De repente, caso mediático que aparece en los medios, y luego hay unos datos que parecían pertenecer a este chico, y cuando finalmente ya se da por hecho que es él, tiene que haber sido un shock tremendo, un shock brutal. Creo que es Virginia Messi, vamos a darle el crédito de Clarín. Creo que, viste, cuando te llega el dato bueno, la casa al lado donde vivió Cerati, de ponerlo en un título que convoca mucho más. ¿Entendés? Alguien dijo, bueno, claro, esta historia tiene estos condimentos que ya es potente de por sí, pero además al lado vivió Cerati. Y ponerlo en el título le da amplifica de una manera que todos nos detenemos. Es que gracias a eso yo creo que estoy, bueno, dentro de toda esta tristeza, dolor, sé dónde está mi hermano, ¿no? Claro. Me encantaría, vamos a poder despedirlos en algún momento, los restos, cuando me entreguen, pero bueno, fueron 41 años y queremos ahora saber qué pasó, por qué. Claro, claro, que es lo que... Está bueno en todo el tema de la justicia, esto que es muy raro. Sí, ahí hoy la última información es que fue citado a declaración ayer como diputado. Sí, ayer me comunicó el fiscal que... Cristian Graf, ¿no? Es el sí. Cristian Graf. Sí. ¿Él era amigo de tu hermano? Bueno, gracias a todo esto, todos los compañeros de Diego de ese momento se pusieron en contacto con la fiscalía porque para declarar, gracias a ellos nos dimos cuenta que eran compañeros del colegio. Claro, eran compañeros del colegio. N36, sí. ¿Por qué ustedes en el momento no lo sabían? No, claro. Nunca tuvimos en el radar a esta familia, a este nombre, nada. Nunca. Hasta que antes que salga esto a la luz de los medios, bueno, con el fiscal estamos viendo por qué Diego estaba en esa propiedad. No sabíamos por qué. Y salió a la luz y ahí se contactaron de todo. Hay chicos viviendo en el exterior. Ya chicos, son... Sí, gente. Pasa que yo a mi hermana lo tengo con imagen de 16 años, que es la última foto de remera naranja. Yo no... Claro. ¿Te acordás que conocemos todos? Claro. ¿Te acordás el último día que viste a tu hermano? Y fue la noche anterior, porque yo cuando él salió de casa al mediodía comiendo la mandarina, yo estaba en el colegio. Claro. No lo vi ya después. ¿Cenaron juntos el día? Sí, como todos, la familia, como cualquier familia común, creo. Javier, vos dijiste que tu cuñado le avisó a tu sobrino y empezaron a hilar y conectar esta historia. ¿Hablar de Diego era algo que se daba a diario en tu casa? 41 años hablando de Diego todo el tiempo. Yo no hubo un día que no pensaba en Diego. Ninguno en la familia, obviamente, ¿no? Sí,
se hablaba con mi mamá. Bueno, mi mamá tiene 87 años ahora, pobrecita. Entiende hasta ahí, pero... Y bajó generaciones, porque tu sobrino también entonces hizo... Mi sobrino, mis hijos son más chicos. Claro. La vida sigue. Claro. Vos tenés 49. Gracias, 51. 51. Estoy haciendo la cuenta porque 1984, 10 años. Yo soy del 73. Claro, tal cual. Bueno. ¿Y tu mamá cómo está ahora? A ver, hubo mucha gente también que me preguntaba el tema de la prescripción, por un lado, que en Estados Unidos que no había prescripción y que esto no tenía sentido porque justo hace unos meses es cuando se reconoce que es el cuerpo de este chico, de Diego Fernández. Y por otro lado, que había que analizar realmente por qué hicieron justo la pileta ahí, o sea, la piscina, ¿no? Porque le da toda la sombra, o sea, tiene un paso como muy estrecho, como muy incómodo, y que sería por algo que lo pusieron ahí, que eso es algo que justo que habría que investigar si no era porque sabían que ahí estaba el cuerpo, ¿no? Básicamente porque pareciese como que no les daba la medida para hacerla más atrás, porque si no iban a encontrar a Diego. Aparte sería como un poco ridículo que lo hubieran terminado allí para luego trasladarlo y enterrarlo en una propiedad privada donde había gente, y justo de un compañero. Parece prácticamente ilógico. Obviamente pidieron justicia por Diego y su familia, pero a ver qué pasa aquí, ¿no? ¿Quién está encubriendo a quién? Y es raro, ¿no? El tema de la piscina y cómo ese terreno, cómo podrían haberlo hecho de esa forma, ¿no? Ahí, tiene muchos altibajos, se entiende hasta ahí un poco, bueno, el tema de todo esto de la justicia, ayer traté de explicárselo, pero bueno, está angustiado. Ahora dejé llorando. ¿Vos se lo contaste? Sí, estoy con ella. Y ahora se quedó con la fotito llorando un poco. Le digo, no quiere llorar porque estoy yo. Y yo no quiero llorar porque está ella. Claro. Y le dije llorar porque tenés que descargar. ¿Sentís que ya está, el duelo lo empieza ahora, digamos? Y que hasta ahora estaba esperando. Sí, nosotros empezamos desde que nos enteramos, ¿no? Fue un poquito antes de los medios. Porque, bueno, la fiscalía... Se acercó a ustedes antes. Claro, sí, obvio. Y empezamos el duelo ahí. Sí. ¿La fiscalía te avisó a vos? ¿Le avisó a tu hermana? A mí. ¿Sabes qué? Lo que no entiendo... ¿La esperabas? ¿La noticia? Sí. La verdad que no, porque yo quería que esté vivo. La esperanza es lo mismo que se pierde, la verdad. Yo sabía que muchos años, yo pensé que era algo del proceso, que por él que estaba con un amigo equivocado, y por él es amigo en política, viste que antes decía que se... O sea, que su desaparición tenía que ver con la dictadura. Es lo que en mi cabecita fui creciendo con eso, porque... Bueno, era Diego, el 84. Claro. Sí, podía ser. Diego jugaba al fútbol, si no estaba en Excursio, estaba en el colegio, sino en casa, porque vivía en Excursio. Claro. Jugaba al fútbol, y por eso pensamos que no era él, sino algún compañero equivocado, pero no. Bueno, compañero había, pero no en este tema político, ¿no? A ver, también otra cosa es que Diego adeuda historia de primer año en el 82, sin embargo luego pasa el segundo año, en el año lectivo del 83, le quedan 2 previas de ese año, que es matemática e historia. En el 83, en segundo año, lo cursa con Christian Graf, que es el principal sospechoso. A Diego le va muy mal ese año, llevándose 5 materias que serían lengua, matemáticas, historia, dibujo técnico y luego física. Y nunca se presenta a rendirla, salvo lengua, en el que luego saca un 1, con lo cual, acumuladas con las previas del 82, repite ese año. Christian Graf pasa adeudando solamente historia. Luego tenemos las instancias de diciembre y marzo que no las aprueba, con lo cual se queda como previa. En el 84 Christian Graf comienza el tercer año y Diego segundo año otra vez. Diego empieza a remontar sus calificaciones, salvo por historia, ya que en el primer trimestre tenía un 3 y a su vez Christian, que tenía buenas calificaciones en su primer trimestre, salvo historia, que tenía un 2. Ambos debían sacarse de encima la prueba de historia, Diego la de primer año y Christian la de segundo. Luego ambos fueron citados, o sea, se anotaron para una posibilidad de rendir sus previas el 24 de julio del 84, que sería 2 días antes de la desaparición de Diego. Diego no fue, pero Christian sí, y ahí se sacó una. Las preguntas que hay que hacerse también, ¿habrían estudiado juntos los dos? ¿Se habrían pasado algunos apuntes? ¿El profesor o la profesora les dijo de rendir juntos en el mismo aula?
Diego faltó y por eso Christian Graf se sacó un 1. Luego Graf aprobó con 4 en diciembre del 84. La materia historia deudada del 83, pero en tercer año del 84 no pudo remontar nunca la asignatura de historia. A plazo tras a plazo y ausente en la última llamada, la única asignatura que le fue tan mal en ese año, ausente en historia en la instancia de recuperatorio en diciembre. Pero realmente por eso fue ese cambio de escuela. Quizás otra teoría más es, ¿no podría llegar a recordar a Diego a través de esa asignatura? El chico desaparecido Diego. No sé. Obviamente aquí es un poco apreciaciones a grandes rasgos, ¿no? que tienen algunas personas. Lo que no entiendo en la cronología es cuándo entra el equipo de antropología forense a hacer su trabajo. ¿En qué momento? O sea, ¿aparecen los huesos? Tengo entendido que aparecieron los huesos, sí. El capataz llama a la policía, sí. La policía ya llaman al fiscal, sí. Y el fiscal ahí da la orden. Le da claro, porque había restos humanos. Y entonces en un momento se llega a la certidumbre de la identidad y ahí les comunican a ustedes. Claro, bueno, mi cuñado empezó, bueno, pues se comunicó con la fiscalía, ahí nos mandan al equipo y le sacaron sangre a mi madre. Y daba 100%. Casi 100, creo. Sí, claro, sí. Claro. Es Diego. Porque el equipo de antropología forense, al principio, a través del análisis de los huesos, logra determinar un montón de cosas, digo, desde el rango de edad, del sexo. Claro. Y como ellos los machean porque ellos además van y dicen, creo que por la ropa, por el reloj que había aparecido y demás, por algunas cosas que se empiezan a decir, el sexo, la edad, es que ellos piensan que puede ser Diego, y ahí se reúne. O sea, lo que quiero decir es que el trabajo del equipo de antropología forense fue clave para que ustedes pudieran pensar que ese podía ser Diego y acercarse, porque si no, la fiscalía buscan un mar de posibilidades. Claro, si el equipo de antropología forense decía un hombre de 60 años, lo descartaban. Ya descartado. Exacto. Y esto les permitió a ustedes hacer la asociación. La última vez que vieron a Diego estaba a 5 cuadras. La última vez que lo vieron en vida, con vida, estaba a 5 cuadras de ahí, Diego. Y a Graf usted lo tenían en el... O sea, esto que vos decías, nunca, no era un amigo íntimo, no era conocido, nosotros no lo tenían no. En la... Nosotros no. Todos los compañeros, cuando salió la noticia, ahí saltaron todos a declarar espontáneamente. ¿Y hablaron de algún posible conflicto, alguna situación? No. Todavía no se sabe. No se sabe, hablan con la fiscalía, está todo en la causa, ¿no? Porque uno siguiendo la línea de la historia de las últimas 24 horas, cuando apareció todo lo que plantea el fiscal. Ojo, porque si realmente saltaron y hablaron de Christian Graf, yo creo que aquí tiene que haber algún tipo de testimonio, alguien que se acuerde que pudiese llegar a haber un problema entre estas dos personas. Yo personalmente creo que ya está dentro de la causa, pero por ahora no se ha filtrado. Que es sumamente interesante lo del fiscal, ¿no? Porque lo contamos, ¿no? Si fuera que investiga un homicidio, ya prescribió. Entonces no tiene posibilidad de ser investigado porque prescribió. Lo investiga solo para darle una verdad a la familia. Pero el fiscal intenta probar que existe un delito de permanencia, de encubrimiento permanente. El encubrimiento... Sí, justo ayer Cablan lo contaba en Infobae en Vivo a la Tarde. El delito de encubrimiento lo cita el día en el que él le dice al capataz... acá tiraron tierra, le miente sobre el origen de esos huesos. Claro, Graf desarrolla una hipótesis diciendo, no, esos huesos pueden haber... Acá hace unos años se hizo un relleno del terreno, trajeron tierra en un camión, los huesos deben haber venido ahí. Y ahí el capataz dice, bueno, sí, pero no, pues eran todos los huesos en orden. O sea, sería un hueso suelto si fuera tu teoría. Y no es lo que encontramos acá, además había como un pocito, creo que es lo que... Siguiendo esta idea, todo indica que Graf está muy interesado en que... Estaba muy interesado en que no pasara nada. Sí, porque lo que declaró el capataz, tengo entendido que que fueron esas 3 excusas muy seguidas. Muy concretas. Cambiando la excusa, ¿no? En brindar una historia que explicase... Sí, y por desviar la investigación, ¿no? Porque ahí no hubiera intervenido el equipo argentino de antropología forense, no se hubiera determinado la edad, ustedes nunca hubieran, no estaríamos en el lugar que estamos hoy. No, por eso, claro, agradezco, bueno, el capataz, el albañil, todo eso fue fundamental. Claro. Dale. No, quería preguntarle sobre Graf, también que no lo conoces, pero a partir de lo que has visto ahora, entiendo que también lo van a llamar indagatorio, o sea que va a tener que declarar. ¿Crees que
¿Qué idea tenés vos sobre esta persona y el rol que pudo haber tenido con la muerte de tu hermano? Y es muy compleja, no quiero culpar a nadie, ¿no? Está la justicia averiguando eso, el abogado, no quiero... Claro. Está, lo que sé que mi hermano hace 41 años apareció muerto, enterrado en la casa de una familia que lo conocía. Claro, tal cual. Al final es eso lo que estamos viendo. Aparece un cuerpo de este chico, tenía 16 años y esta persona lo conocía. Que lo conocía está claro, ¿no? Dice, bueno, es que ni se acuerda de él. Bueno, extrañas declaraciones, muy extrañas. Oye, también yo otra pregunta que me hago, aunque hayan pasado tantísimos años, dentro de la casa, si realmente creen que fue ahí el crimen, tuvo que haber sangrado mucho dentro de esa casa, ¿no? Si lo apuñalaron ahí, tiene que haber habido también algún tipo de grito de resistencia, si participaron varios o no, pregunta. No sé, obviamente tendrán que analizar esa casa y ver si podría llegar a haber algún tipo de resto, ADN de este chico si estuvo en esa casa en algún momento. Veremos ahí si puede haber más informaciones, ¿no? Por ese lado que salgan del caso de Diego.